Entre 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York viviría en un estado de alerta atroz, donde el pánico estaría latente en todos los neoyorquinos. Esta es la historia de una de las mayores cacerías humanas de la ciudad y que traería consigo más preguntas que respuestas. Bienvenidos al canal. Hoy nuevamente a la sección Asesinos en Serie, donde vamos a hablar de los psicópatas más aterradores de la historia. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. David Berkowitz nació como Richard David Falco el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. A los pocos días de nacer, su madre biológica, Elizabeth Betty Brother, lo entregó en adopción. Brother se crió en una familia pobre y trabajaba de camarera. En 1936 se casó con Tony Falco. Tras menos de 4 años de matrimonio, Falco la dejó por otra mujer. Aunque Brother estaba casado con Falco, el padre biológico de Berkowitz era Joseph Kleiman, un empresario casado que, al igual que su madre, era judío. El bebé Richard fue adoptado por Pearl y Nathan Berkowitz, del Bronx. La pareja eran comerciantes judíos de ferretería de recursos modestos y no tuvieron hijos en la mediana edad. Invirtieron el orden del primer y segundo nombre del niño y le dieron su propio apellido, criando al joven David Richard Berkowitz como su único hijo. Berkowitz tuvo un bar mitzvah y fue acosado con frecuencia por ser judío. La infancia de Berkowitz fue algo problemática. Aunque de inteligencia superior a la media, perdió el interés en su educación a una edad temprana y se encaprichó con los hurtos menores y los incendios. Sufrió lesiones en la cabeza de niño. Los vecinos y familiares recordarían a Berkowitz como difícil, malcriado y un abusador. Sus padres adoptivos consultaron al menos a un psicoterapeuta debido a su mala conducta. Pero su mala conducta nunca resultó en una intervención legal o una mención seria en sus registros escolares. La madre adoptiva de Berkowitz murió de cáncer de mama cuando él tenía 14 años y su vida familiar se volvió tensa en los últimos años, en particular porque no le gustaba la segunda esposa de su padre adoptivo. Tras graduarse en 1971, Berkowitz se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió en Fort Knox, con una división de infantería en Corea del Sur. Tras una baja honorable en junio de 1974, localizó a su madre biológica, Betty. Tras unas cuantas visitas, ella le reveló los detalles de su nacimiento. La noticia perturbó mucho a Berkowitz y le consternó especialmente la variedad de figuras paternas reticentes. A los 22 años, cometió su primer ataque, la Nochebuena de 1975, utilizando un cuchillo de caza para apuñalar a 2 mujeres. La primera presunta víctima, una mujer hispana que nunca fue identificada por la policía. La segunda fue Michelle Foreman, de 15 años y estudiante de segundo año de la escuela secundaria Truman, a quien apuñaló 6 veces en un puente cerca de Diezer Loop y cuyas heridas fueron lo suficientemente graves como para que la hospitalizaran durante una semana. Berkowitz no era sospechoso de estos delitos y poco después se mudó a un apartamento en Yonkers, y aquí comenzaría una nueva etapa como asesino en serie. 29 de julio de 1976, el Bronx, Nueva York. Las 2 amigas, Jody Valenti y Donna Lauria, conversaban en el coche de Valenti, aparcado frente a la casa de Donna en el barrio de Pelham Bay, cuando un sujeto se acercó al vehículo con un revólver calibre 44. Este abrió fuego contra las adolescentes, matando instantáneamente a Lauria, de 18 años. Valenti resultó gravemente herida, pero sobrevivió al ataque y dio una vaga descripción del atacante. Unos meses después, el asesino volvería a las andadas. El 23 de octubre, Carl Denaro, de 20 años, y Rosemary Keenan, de 18, estaban en su coche, aparcado en Fulton, Queens,
una zona alejada de donde había ocurrido el primer ataque. En ese momento, un sujeto se acercó y abrió fuego contra la pareja. Ambos sobrevivieron al tiroteo, pero Denaro sufrió una grave lesión en la cabeza. Posteriormente, le reemplazaron parte del cráneo con una placa de metal. Dos ataques distintos, pero un mismo modus operandi y un mismo arma, un calibre 44, un arma poco usual, poco efectiva a distancia, pero con un poderío letal a distancias cortas. El 27 de noviembre de 1976, Donna Lamasi, de 16 años, y su amiga Joan Lomino, de 18, caminaban a casa de Joan en Queens. Cuando se dieron cuenta, un sujeto la seguía. El hombre les preguntó: ¿saben dónde está? Pero antes de terminar la pregunta, les disparó. Las dos chicas resultaron heridas. Lamasi recibió un disparo en el cuello que le causó una herida leve, mientras que Lomino recibiría un tiro en la espalda, la dejaría parapléjica. A estas alturas, la policía no sabía cómo lucía el asesino, debido mayormente a las contradicciones de los testigos y las víctimas que habían sobrevivido. El 29 de enero de 1977, Christine Freud y su prometido John Diel estaban en su coche en la zona de Queens, sin darse cuenta que un hombre los observaba y se acercaba al automóvil. El hombre disparó contra la pareja. John Diel saldría ileso, pero Christine recibiría 2 disparos en la cabeza que le costarían la vida. El 3 de marzo de 1977, el asesino atacaría de nuevo. Esta vez la víctima sería Virginia Boskerichian, quien recibió un disparo en la cara a muy corta distancia, que le ocasionó la muerte, mientras volvía en su auto de la universidad. Un testigo logró ver al atacante que se alejaba huyendo del lugar. Algunas versiones dicen que el asesino le dijo «buenas noches» al marcharse. Dado que el asesino usó la misma pistola, calibre 44, en todos sus tiroteos, la policía lo perseguía, refiriéndose inicialmente a él como el asesino del calibre 44. El Departamento de Policía de Nueva York creó un grupo de trabajo de 200 personas para capturarlo. No había duda que se trataba de un asesino en serie. Sin embargo, las descripciones de los testigos variaban en tanto al agresor, por lo que se barajó la posibilidad de que fueran varios atacantes con un mismo revólver. La policía dio a conocer que la ciudad estaba a merced de un asesino en serie, que elegía a sus víctimas al azar. Prácticamente salía a la calle con su revólver, atacaba a mujeres y parejas y luego desaparecía entre las sombras. Esto solo puso a todo el país y sobre todo a Nueva York en un estado de pánico. Sus calles se vaciaban al caer la noche. Muchas mujeres tiñeron su pelo o se lo cortaron para no encajar en el perfil del asesino. El 16 de abril de ese mismo año, Valentina Zurinari y Alexander Shaw estaban aparcados en su coche en el Bronx alrededor de las 3 a.m. cuando fueron baleados. Valentina moriría al instante, mientras que Alexander moriría tiempo después. En esta ocasión, el asesino dejaría una carta cerca de los cuerpos de sus víctimas dirigida al capitán del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Borelli. En la carta decía lo siguiente: «Policías, déjenme atormentarlos con estas palabras. Volveré, volveré. Se interpreta como bang, 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 off. Atentamente, señor monstruo». El 30 de mayo de 1977, columnista del Daily News, Jimmy Breslin, recibió una carta manuscrita de alguien que afirmaba ser el asesino del calibre 44. En el reverso del sobre, pulcramente impreso a mano, en 4 líneas perfectamente centradas, se leía: sangre y familia, oscuridad y muerte, depravación absoluta. La carta decía: «El Duque de la Muerte, el malvado Rey Wicker, los 22 discípulos del infierno, John Waits, el violador y asfixiante de niñas. Postdata, por favor informen a todos los detectives que trabajan en el caso que se queden. Por favor, informen a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo mucha suerte.
que sigan cavando, sigan adelante, piensen en positivo, levántense, toquen ataúdes, etc. Si me capturan, prometo comprarles zapatos nuevos a todos los que trabajan en el caso, si consigo el dinero. Hijo de Sam. Los investigadores no sabían si el asesino era un neurótico o simplemente estaba jugando con ellos, pero algo era seguro: de ahora en más sería conocido como el hijo de Sam. Sam es un chico sediento y no dejará de matar hasta que se sacie de sangre. Señor Breslin, señor, no piense que porque no ha tenido noticias mías en un tiempo me he quedado dormido. No, mejor dicho, sigo aquí, como un espíritu vagando por la noche, sediento, hambriento, casi nunca parando a descansar, ansioso por complacer a Sam. Amo mi trabajo. El 26 de junio de 1977, Salvatore Lupo, de 20 años, ayudante de mecánico, y Judy Placido, de 17, recién graduada de la secundaria, habían salido de la discoteca en Queens y estaban sentados en el auto estacionado de Lupo alrededor de las 3 a.m., cuando 3 disparos atravesaron el vehículo. Lupo fue herido en el antebrazo derecho, mientras que Placido recibió un disparo en la sien derecha, el hombro y la nuca. Ambas víctimas sobrevivieron a sus heridas. Ni Lupo ni Placido habían visto a su atacante, pero 2 testigos informaron que un hombre alto, de cabello oscuro, con un traje informal, huía del área. Uno afirmó haberlo visto irse en un auto e incluso proporcionó un número de placa parcial. El 31 de julio de 1977, la secretaria Stacy Moskowitz y el vendedor de ropa Robert Violante, ambos de 20 años, estaban sentados en el auto de Violante, que estaba estacionado bajo una farola cerca de un parque de la ciudad en Beat Beach, en su primera cita. Se estaban besando cuando un hombre se acercó a menos de 3 pies del lado del pasajero del auto y disparó 4 rondas, alcanzando a ambas víctimas en la cabeza antes de escapar al parque. Violante perdió su ojo izquierdo. Moskowitz, la única víctima rubia de Berkowitz, murió a causa de sus heridas. La residente local Cecilia Davis paseaba a su perro en el lugar del tiroteo de Moskowitz Violante, cuando vio a un agente de patrulla multando un coche aparcado cerca de una boca de incendios. Momentos después, un joven pasó junto a ella, vio la multa y se enfureció totalmente. El hombre la miró con mirada desafiante. Davis se preocupó porque sostenía una especie de objeto oscuro en la mano. Corrió a su casa y guardó silencio por 4 días. Temió mucho que ese joven le hiciera algo. Contactó con la policía, que revisó todos los coches que habían recibido multas en la zona esa noche. El Ford Galaxy amarillo de 1970 de Berkowitz estaba entre los coches que investigaron. El 9 de agosto de 1977, el detective James Justice del Departamento de Policía de Nueva York telefonió al Departamento de Policía de Yonkers para solicitar una entrevista con Berkowitz. La operadora de la policía de Yonkers que atendió la llamada fue Whit Carr, quien reconoció el nombre de David Berkowitz y dijo: «Déjenme contarle sobre él, lo conozco, vive justo detrás de mí». Le contó a Justice que Berkowitz había disparado y herido a un labrador negro que pertenecía a su padre, Sam Carr. Cuando Justice escuchó el nombre Sam, tuvo la fuerte sensación de que Berkowitz era la persona que buscaban. Justice solicitó la ayuda de la policía de Yonkers para localizar a Berkowitz. Según Mike Novotny, sargento de policía de Yonkers, el departamento tenía sus propias sospechas sobre Berkowitz en relación a los delitos extraños ocurridos en su jurisdicción, mencionados en las cartas del hijo de Sam. Los investigadores de Yonkers informaron a Justice que Berkowitz podría ser el hijo de Sam. Al día siguiente, el 10 de agosto de 1977, la policía investigó el coche de Berkowitz, estacionado frente a su edificio de apartamentos en el número 35 de Pine Street, Yonkers. El registro inicial del vehículo se basó en la pistola visible en el asiento trasero, aunque la posesión de dicha arma era legal en el estado de Nueva York y no requería un permiso especial.
La orden aún no había llegado cuando Berkowitz salió del edificio de apartamentos alrededor de las 10 p.m. y entró en su auto. El detective John Palótico se acercó al lado del conductor y apuntó su arma cerca de la sien de Berkowitz. Tú lo sabes a quién tienes. Dime, ¿a quién tengo? Soy el hijo de Sam. Durante el interrogatorio, Berkowitz afirmó que el perro de su vecino era una de las razones por las que mataba, afirmando que exigía la sangre de jóvenes guapas. Dijo que el Sam mencionado en la primera carta era su antiguo vecino, Sam Carr, y que el labrador negro de Carr estaba poseído por un antiguo demonio que le daba órdenes irresistibles de matar. A pesar de que la defensa de Berkowitz intentó alegar con demencia, las pruebas psicológicas eran concluyentes. Estaba cuerdo al momento de cometer los crímenes. Sin embargo, se abría un misterio a la causa. Muchos testigos aseguraban que Berkowitz no era el sujeto que vieron en las escenas de los crímenes. Se hablaba de un hombre de cabello largo y rubio. Otros testigos asegurarían que parecía una peluca. El 12 de junio de 1978, Berkowitz fue sentenciado a 25 años de prisión perpetua por cada asesinato, que se cumplirían consecutivamente. En 1979, un extraño paquete llegó a la policía de Dakota del Norte. Dentro, un libro de brujería enviado por David Berkowitz. Entre sus páginas, pasajes subrayados y un mensaje perturbador. Arliss Perry, casada, acechada y asesinada. El periodista de investigación Maury Terry siguió ese hilo y descubrió un oscuro entramado. Berkowitz no habría actuado solo. Habló de una secta satánica, de varios tiradores y de dos hombres clave, John y Michael Carr, los verdaderos hijos de Sam. Ambos murieron poco después de los crímenes, uno en un supuesto suicidio, el otro en un misterioso accidente. Para Terry, esas muertes no eran casualidad, y detrás de todo había una red secreta que la policía nunca quiso destapar. Berkowitz mostraba un patrón claro de trastorno antisocial de la personalidad, con una fuerte carga de narcisismo y rasgos paranoides. Su historial de incendios provocados y crueldad temprana, junto con la incapacidad de mantener relaciones estables, revelan impulsos destructivos latentes desde la adolescencia. Su tendencia a culpar a fuerzas externas, como el perro poseído de su vecino o la supuesta secta, no solo funcionaba como excusa, sino como mecanismo para alimentar la sensación de que sus actos tenían un propósito superior. A diferencia de asesinos con motivaciones puramente sexuales o económicas, Berkowitz buscaba el control psicológico sobre la ciudad, disfrutando del terror que provocaban sus cartas y del apodo que él mismo ayudó a construir. Frío, meticuloso y consciente de su impacto mediático, su verdadero placer no estaba en solo matar, sino en ver cómo Nueva York entera hablaba de él. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.